Mi nombre es Catherine Vargas, gerente de sector de recursos naturales. Todas las capacidades que hemos visto hasta el momento han sido desarrolladas con los productos de la plataforma Enterprise, Online y Pro. Es por eso que en este momento vamos a iniciar un recorrido para ver las novedades y las mejoras en estos productos. Insights acerca la analítica de localización a todo el mundo. Esto quiere decir que no requerimos ser científicos de datos para explorar los datos, encontrar patrones, crear relaciones, hacer predicciones y en general entender los datos y descubrir cosas que no sabíamos de ellos. En Insights hemos incluido nuevas capacidades, como por ejemplo el análisis de vínculos, que permite crear conexiones entre personas, tiempo y espacio. Adicionalmente, abrimos la integración entre R y Python. Adicionalmente, un usuario que quiera utilizar únicamente esta aplicación ahora tiene disponible un nuevo tipo de usuario llamado Insight Analyst. Esto va a permitir una reducción de costos en licenciamiento y obviamente tendrá un mejor acceso a la aplicación. Sergio Galindo, uno de nuestros Technical Advisors, con un ejemplo muy completo, nos va a mostrar cómo hacer análisis rápidamente con Insights para responder preguntas de su negocio, pero también preguntas existenciales. Gracias, Sergio. Gracias, Catherine. Buenos días para todos. Todo tiempo pasado fue mejor. Una frase que parece ir cobrando sentido a medida que a uno le van pasando los años. Yo siempre me he preguntado si solo se dice por nostalgia o si en efecto esa es la realidad. Me puse a investigar un poco y lo que encontré fue que quienes han estudiado con rigor este asunto han identificado un fenómeno muy particular. Resulta que al ser indagadas sobre un tema, por ejemplo, la situación laboral, las personas tienden a ser optimistas con respecto a su futuro y a la vez pesimistas con respecto al futuro de su país o del mundo. ¿Será que hay razones para ser pesimistas sociales? ¿Cómo podríamos determinar si como especie estamos hoy en día en una mejor o en una peor situación que antes? Sin duda, tendríamos que explorar y analizar datos históricos de los principales indicadores de bienestar humano, como esos que estamos viendo ahí. ¿Y cómo puedo hacerlo con ArcGIS? Insights es la respuesta. Un insight es una revelación. Es un momento en el que lo que estaba oculto de pronto se hace evidente. Dejemos entonces que los datos, a través de Insights, nos revelen la realidad. Empecemos hablando de la población. Este primer mapa nos muestra la población en el 2018. Y es claro que países tienen más o menos habitantes. Sin embargo, la diferencia entre las proporciones no es apreciable. Para hacerlo, creemos un mapa de árbol. Ahora es evidente, prácticamente el 30% de la población mundial están concentrados en China y en la India. Otro factor importante que debemos analizar es la velocidad a la cual crece la población. El segundo mapa nos muestra la tasa de crecimiento promedio para los últimos 65 años. Es evidente que en África y en Sudamérica se ha experimentado el mayor crecimiento, pero ¿cómo ha evolucionado en el tiempo? Generemos entonces un análisis de cambio. Simplemente elijo mi variable de interés y eso es todo. Lo que esta línea descendente nos dice es que, aunque la población ha venido creciendo, cada vez lo hace a una velocidad menor. Si elijo un país sobre el mapa, incluso puedo ver su comportamiento. Este es el de Colombia, el cual es consistente con el comportamiento mundial. Pero no basta con analizar la población pasada y la población presente. Tenemos que preguntarnos qué va a pasar en el futuro. ¿Cuántos vamos a ser? ¿Vamos a crecer indefinidamente? Quiero que se queden con esas preguntas en su cabeza y más adelante vamos a volver para responderlas. Eso espero. Por ahora hablemos de la salud. Y la expectativa de vida es quizás uno de los principales indicadores de la salud de la población. Este mapa nos muestra que aún en la actualidad las personas en el África viven menos que en los otros continentes. Si quisiéramos hacer un análisis histórico,
podemos usar un mapa de calor como el que estamos viendo aquí, pero quizás no es muy claro, ¿cierto? Ahí hay demasiados datos. Vamos entonces a hacer un resumen por continente aplicando un filtro directamente sobre el gráfico. Mucho mejor, ¿cierto? Lo que este gráfico nos dice es que a medida que los años van pasando, las personas en todos los continentes viven más. De nuevo, una mejora apreciable. Otro factor de gran importancia, la tasa de mortalidad infantil, es decir, el porcentaje de niños que no sobreviven a los 5 años de edad. La tabla de resumen nos muestra el promedio para cada país y el promedio histórico mundial, pero si quiero ver cómo ha cambiado con el tiempo el fenómeno, puedo usar un gráfico de cajas como el que tengo en la parte derecha. Vemos que hemos pasado de valores cercanos al 30% a comienzos del siglo XIX a valores inferiores al 10% en la última década. De nuevo, una mejora drástica. Si selecciono un país en la tabla, puedo ver su comportamiento. Este es el de Colombia. Ahora quisiera hablarles de una de las novedades y quizás una de las más interesantes de Insights, que es la consola de Python y de R. ¿Qué puedo lograr con ella? Primero, puedo ejecutar scripts y comandos de Python o de R desde Insights. Puedo usar los datos que tengo en mi página de Insights en Python o en R, y también puedo usar los resultados que obtengo de mis operaciones en Python o en R de vuelta en Insights. Veámoslo. Esta es la consola de scripting. Simplemente elijo el lenguaje de interés y eso es todo. Tengo una consola de Python en Insights. Supongamos que quiero usar los datos de mortalidad infantil que acabamos de ver en Python. Es tan sencillo como arrastrar y soltar. Ahora voy a hacer un cálculo con esos datos de mortalidad. Vamos a hacer un resumen por año, calculando la mediana para cada año. Simplemente ejecuto el comando de Python en una celda y eso es todo. Miremos el resultado. Ahora quiero ir en la otra dirección, es decir, los datos que acabo de calcular en Python quiero usarlos en Insights. Para eso uso el comando mágico, que técnicamente hablando no es que haga magia, pero parece. Simplemente le digo cuál es la variable que quiero transferir y noten lo que va a ocurrir en la parte superior izquierda del panel de datos. ¿Lo vieron? Los datos que calculé en Python ahora están disponibles para mis demás análisis en Insights. Esta característica tiende un puente entre Insights y las herramientas más utilizadas de la estadística y la ciencia de los datos, dándonos todo un nuevo abanico de posibilidades de visualización y de análisis. Pero sigamos con nuestro análisis. Ahora hablemos de la educación. Este indicador nos muestra el porcentaje mundial de la población alfabetizada. Este es el año 1800, 1950 y finalmente 2016. De nuevo se observa una evolución drástica. Ahora, porcentaje de niños que inician la educación primaria. De nuevo, hemos pasado de valores inferiores al 10% a comienzos del siglo XIX a valores cercanos al 100% en la última década. Algo similar ocurre con la educación superior. Por supuesto, los porcentajes aún son menores, pero la tendencia es la misma. Y las consecuencias de una mejor educación son aún más profundas. Podría uno preguntarse, por ejemplo, si hay alguna relación entre el número de años que una persona estudia y la tasa de mortalidad. Y un gráfico de dispersión es perfecto para ver este tipo de relaciones. Lo que este gráfico nos dice es que a medida que aumentan los años de escolaridad de las mujeres, la tasa de mortalidad infantil se reduce drásticamente, lo cual son muy buenas noticias. Ahora hablemos un poco del comercio. Este gráfico nos muestra el valor relativo de las exportaciones de materias primas a nivel mundial. Es evidente que en el último siglo el crecimiento es prácticamente exponencial. En cuanto al carácter más o menos exportador de cada país,
dependiendo del valor de las exportaciones con respecto a su Producto Interno Bruto, es de lo que nos habla este mapa. Y el reloj de décadas lo que nos dice es que a medida que las décadas pasan, cada vez más países registran exportaciones y en general representan un mayor valor de su Producto Interno Bruto. Si quiero analizar cualquier país en especial, digamos, no sé, Islandia. ¿Alguien de Islandia que nos acompañe? Bueno, no vayamos tan lejos. Miremos cómo ha sido el comportamiento de las exportaciones de materias primas de nuestra región en lo que va del siglo XXI. Este es un mapa de vínculos. Las flechas me indican el origen y el destino de las exportaciones, el color, cuál es el producto, y el grosor de cada flecha, el valor exportado. Con este tipo de mapas puedo hacer comparaciones muy fácilmente. Esto es Colombia en el 2000, esto es Chile. Comparémonos con nosotros mismos. Esto es Colombia en el 2000 y esto Colombia en el 2017, es decir, más destinos y mayor valor. Ahora digamos que queremos analizar cuál es el destino o cuáles son las regiones que reciben nuestras exportaciones. Un gráfico de cuerdas como este es perfecto para este motivo. Noten, por ejemplo, la banda que representa las exportaciones de Colombia a China en el año 2000 y miremos lo que ocurre en el año 2017. De nuevo, un indicador de progreso. Pero nos había quedado un tema pendiente, ¿cierto? La población futura. ¿Hasta cuándo vamos a crecer si es que va a haber un límite? Pues bien, la División de Población de la ONU también se ha preocupado mucho por este tema y ha investigado intensamente en el campo. Y ha generado modelos predictivos muy sofisticados que ha compartido con todos a través de un conjunto de librerías en R que todos podemos usar. Hagámoslo para generar un par de predicciones de la población mundial. De nuevo regreso a mi consola de scripting. Esta vez el lenguaje que voy a usar es R y voy a cargar el script que me hace el cálculo o la predicción de la población de Colombia para el 2100. A ver qué está pasando acá. Lo ejecuto y eso es todo. Aquí tenemos una pirámide poblacional para Colombia comparativa entre el 2010 y el 2100. Y este es el gráfico de la predicción que nos dice que el pico de población se espera que se alcance cerca o antes del año 2050, cuando seremos aproximadamente 55 millones de personas. Después experimentaremos un lento descenso. ¿Y qué va a pasar con la población mundial? Simplemente ejecuto el comando correspondiente y eso es todo. Voy a pasar el gráfico de resultado a mi página de Insights con un solo clic. Por aquí abajo debe estar. Lo que nos dice esta predicción es que hay buenas razones para pensar que el tope de la población mundial se va a alcanzar cerca del año 2100, cuando seremos aproximadamente 11.000 millones de personas. Y bueno, hay más indicadores que quisiera mostrarles, pero ya no tenemos más tiempo. Lo que estos datos nos dicen es que, a pesar de todas las inequidades y de todos los conflictos que aún persisten, todavía tenemos razones para ver el futuro con esperanza. Y es responsabilidad de todos contribuir a ello. Sobre todo, no podemos permitir que el ambiente pague el costo de nuestro bienestar. Recuerden, todo tiempo futuro puede ser mejor. Gracias.